Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... A la hora de hacer un obsequio, existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas. Diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre, te damos gracias con todo el corazón por el privilegio de permitirnos estar aquí ante ti una vez más. Gracias por habernos enseñado que a través de la oración podemos tener ese contacto contigo. Podemos hablar contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Dice la palabra, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Y es posible que nos podamos equivocar, porque tenemos nuestras propias pretensiones, nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Pero cuando hacemos tu voluntad, que es lo que tú nos mandaste hacer, entonces ya no se hace lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Y eso es lo que anhelamos. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable, que tu voluntad es perfecta, aunque muchas veces no sea lo que nosotros estamos esperando. Pero tú eres el único que sabe lo que a nosotros nos conviene. Por eso en este día te pedimos que nos ayudes a descansar en tus promesas, que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque a veces no es fácil, sin embargo es lo mejor para nosotros. Te alabamos, amado, con todas las fuerzas de nuestro corazón y te damos gracias. Aquí están estas vidas ante ti, mi Señor, para que tú las llenes. Estas vasijas de barro para que soples en cada uno de nosotros tu aliento de vida, para que derrames de tu amor, para que derrames de tu gracia, de tu favor. Prepara nuestro corazón, mi Señor, para que tú puedas habitar en él. Arranca todo espino, todo abrojo, toda maleza, y que solo sea tu presencia la que pueda morar en nuestros corazones siempre. Que este cuerpo pueda ser el templo donde mora tu presencia. Es lo que anhelamos. Y que una vez tú vengas, nunca te vayas, porque no concebimos la vida sin ti, mi Señor. Muchas gracias. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de estar con vida. Gracias por la oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra. Gracias también por el privilegio de poder entender tu palabra, porque la revelación viene gracias a ti. Si no hubiese sido por tu misericordia, ni siquiera nos hubiésemos podido levantar de la cama. Pero tu amor es más grande que tus juicios, y por eso nos extiendes en este día una vez más tu misericordia, y eso para nosotros es valiosísimo. Muchas gracias. Aquí hemos venido a tener un tiempo de intimidad contigo, a ser instruidos por ti, a ser llenados por ti en tu santa y bendita palabra. En tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros hijos, nuestras familias. Todo lo que nosotros emprendamos hoy, que se haga conforme a tu propósito, amado. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestras casas, eres bienvenido a nuestras familias. Gracias, amado. Te alabo y te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis amigos, aquí estamos como siempre, muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes una vez más
Es un privilegio poder estar sentados a la mesa del Señor y compartir este pan del cielo todos los días, fresquecito, calientico. El Señor Jesús dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y también dijo que pidiéramos el pan nuestro. Y qué hermoso, maravilloso tener cada día un pan nuestro, fresquecito para nosotros, para alimentar nuestro espíritu. Y es su palabra la que nos da la fuerza, la que nos da la vitalidad. Ahora que estaba por ahí en mi tiempo de intimidad a solas con el Señor, meditaba un poco en lo que ayer estábamos compartiendo, lo que decía Santiago. El apóstol decía que cuando somos oidores olvidadizos, somos como aquellas personas que se miran en un espejo y luego, después de haberse mirado en el espejo, salen de aquel lugar y se le olvida cómo era el rostro que miraron en ese espejo. Y mientras estaba en oración, el Señor me decía así: ¿sabes qué suele ocurrir? Que a muchos de mis hijos se les olvida quiénes son. Y a veces se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Ese es el problema. Entonces venimos y nos sumergimos en el río de su Espíritu, nos miramos en el espejo de su palabra, pero una vez salimos de su presencia se nos olvida. Se nos olvida todas las cosas bonitas que Dios nos dijo, todas las promesas que Dios nos dio, y allí perdemos la identidad. Por eso muchas veces nos levantamos y no sabemos quiénes somos, y por eso muchas veces nos levantamos y estamos deprimidos, amargados, angustiados. Perdimos la identidad. Cuando Dios nos dijo que con Cristo somos más que vencedores, andamos como si estuviéramos derrotados, como si fuéramos unos fracasados, y uno se pregunta: ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que perdiste la identidad. Te olvidaste de quién es tu Padre, te olvidaste de quién eres tú en el reino de Dios. El pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, de los 11 espías, 10 vinieron hablando negativo. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Tú no eres una langosta. Tú eres un gigante de la fe. ¿Por qué te ves tan insignificante? Eres un gigante de la fe. Y el Señor quiere que recuperes tu identidad de reino. Hey, tú no eres lo que te dice tu cónyuge que te menosprecia. No. Tú no eres lo que te dicen tus familiares cercanos. Tú no eres lo que dice la prueba que estás viviendo hoy. Tú no eres ni siquiera lo que tú mismo te dices cuando te levantas. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Eres real sacerdocio. Eres heredero de Dios. Eres coheredero con Cristo. Alabado sea su nombre. Si lo puedes creer, da un grito de júbilo. Pero como no podemos dar gritos de júbilo, no, ahí en su casa puede dar un grito de júbilo. Si no, escriba algo allí, diga amén. Mande un emoticón ahí bien bonito, por favor. ¿Quién es usted? No es que el jefe me trata mal y me dijo. No, usted no es lo que dice el jefe. Usted no es lo que dice la gente. Usted es lo que dice Dios en su palabra. A veces venimos y se nos olvida quiénes somos. No te olvides quién eres. No te olvides quién es tu Dios. Ahora sí, yo le quiero pedir un favor muy especial. Todas las palabras que compartimos aquí son muy especiales porque vienen del corazón de Dios. Pero es importante que usted analice muy bien esta palabra, así que esté muy atento, por favor. Dígale: Señor, en tus manos está mi vida. Juan 1:1 dice que al principio era la palabra, y que la palabra era con Dios, y que la palabra era Dios. A veces queremos buscarte y tratar de encontrarte en otros lados, pero tú eres la palabra. Lo que le dio vida al universo fue tu palabra: hágase la luz. El centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa,
di tu palabra y mi siervo sanará. Lo único que nosotros necesitamos es una palabra, nada más. Y sabemos que hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Coloca tu ley en nuestra mente, escríbela en nuestro corazón y por favor habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a estar compartiendo en esta serie donde el Señor nos está instruyendo para entrar y tomar posesión de la tierra prometida, la hemos titulado Toma posesión de la herencia. Otra cosa que debemos hacer en este año para conquistarlo es tomar posesión de la herencia. Toma posesión de la herencia, así se llama. El libro de Deuteronomio, seguimos profundizando en Deuteronomio. Y en el capítulo 1, en el verso 8 dice la palabra. Escuche. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Escriba eso en su corazón para que no se lo olvide nunca. Yo os he entregado, ya. Entrad y poseed la tierra. A través de estas palabras, Moisés le está recordando al pueblo el juramento que Dios había hecho a Abraham, en el cual prometía que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, o la tierra de las promesas. Cada vez que medito en esto, no dejo de maravillarme. Esto es increíblemente poderoso. Porque no habiendo uno más grande que Dios, Dios decide jurar por sí mismo que Abraham y su descendencia heredaría la tierra. Les he contado, pacto viene de berit y significa caminar en medio de carnes sangradas. La persona que iba a hacer un pacto o una promesa en la antigüedad, entonces cogía un animal y lo sacrificaba por la mitad. Se quitaba las sandalias, colocaba los pies en la mitad de un animal y el otro pie en otra mitad, y levantaba sus manos al cielo y decía: Dios mío, hazme así como está este animal si yo no cumplo lo que te he prometido. Eso era un pacto. Ahora, no habiendo uno más grande que Dios, imagínese a Dios que caminaba en medio de los animales muertos. La antorcha, dice la Biblia, él caminaba en medio de los animales. Imagínese a Dios, no habiendo uno más grande que él, decir: juro por mí mismo que me suceda así si yo no cumplo lo que les he prometido de llevarles a ustedes a esa tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo. Hay una tierra que Dios juró. No, esta no la vamos a recibir porque es que nosotros somos bonitos. No, es porque Dios juró. ¿Sabía usted que Dios juró entregarle una tierra que fluye leche y miel a usted hace miles de años? Eso es lo que Moisés les está diciendo. Sin embargo, el pueblo se quedó allí paralizado. El tiempo pasaba. Los israelitas estaban cerca, a 11 días de tomar esa tierra que Dios había jurado, pero no tomaban posesión de la herencia. Por eso Moisés tiene que decirles de parte de Dios, y nos dice a nosotros hoy:
Entren y posean la tierra. Ya Dios se las entregó a ustedes, les corresponde el derecho de la herencia. Ahora, si yo fuera un mercader de la fe, yo les dijera para emocionarlos, hay una herencia, eso quiere decir que hay un lote, que hay un carro, que hay una casa, y eso está muy bien. Pero a eso no se está refiriendo esto. ¿A qué promesa se está refiriendo? La promesa está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 2. Génesis 12, 2. Miremos la promesa. Vamos a leer desde el verso 1, cuando el Señor le habla a Abraham. Aquí dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso le dijo Dios a Abraham. Y a Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, le prometió que su descendencia sería como el polvo de la tierra, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde quedó eso registrado? En el libro de Génesis. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 28, versos del 13 al 14. Repito, Génesis capítulo 28, versos del 13 al 14. Dice aquí: va Jacob huyendo de su hermano Esaú, que lo buscaba para matarlo porque le había robado la bendición de la primogenitura. Y llegó a un lugar llamado Betel. Y allí, cansado de huir, Jacob se quedó dormido, puso su cabeza en una peña, y aquel día tuvo una visión. En aquella visión, Jacob soñó que una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y en el verso 13 Dios habla a Jacob, y mire lo que les dice. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Jacob escuchó esto en sueños. Usted lo escucha en vivo y en directo a través de verdades eternas. Es lo mismo. He aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora, los hijos de Jacob fueron las 12 tribus de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el mismo Jacob. En aquella ocasión que él tiene ese encuentro con Dios en aquel lugar conocido como Peniel, Dios le cambia el nombre a Jacob, que significaba suplantador, o le cambia la naturaleza. Y cuando le cambió el nombre que le puso fue Israel. Ya no te vas a llamar más engañador, suplantador, sino que tu nombre a partir de este día va a ser Israel, que significa príncipe con Dios. Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando del mismo Jacob. Y Jacob tuvo los hijos, de donde salieron las 12 tribus, incluyendo a los hijos de José, por supuesto.
las 12 tribus de Israel o las 12 tribus de Jacob. Jacob, ustedes saben, José, después de que sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, él llega a Egipto y se convierte en el hombre más importante después de Faraón. En el tiempo de las vacas flacas o de las vacas gordas, José ahorró y había alimento en Egipto, y en el tiempo de las vacas flacas empezó a haber necesidad en la tierra y los hermanos se enteran que José está en un cargo importante y José les dice: vénganse para acá. 70 personas fueron allá a Egipto. Y de estas 70 personas, bueno, salieron aproximadamente unos 6 millones de israelitas cuando fueron liberados por Dios. ¿Se acuerdan de las plagas y demás? Ok. Esos fueron los 70 que José llevó a Egipto, y después ese faraón que era amigo de José se murió y vino otro faraón que empezó su exterminio del pueblo de Israel, y es ahí cuando Dios llama a Moisés para que libere al pueblo, y Moisés empieza a llevar al pueblo hacia la tierra de las promesas, la misma tierra que le había prometido a Abraham. Estamos haciendo el seguimiento de todo. Ahí van ellos hacia la tierra que Dios les había prometido. Moisés los llevó a través del desierto después de haberle libertado por el poder de Dios del yugo esclavizador de Faraón en Egipto. Ok, ellos van a poseer esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Egipto es prototipo del mundo, o el reino donde gobierna Satanás, que en este caso es representado por Faraón. El propósito de Faraón, ¿sabe cuál era? El propósito de Faraón en Egipto era oprimir a los hijos de Dios, esclavizarlos, como lo sigue haciendo hoy día a través del pecado. Una persona que está en un pecado y que no lo ha podido dejar, esa persona está presa. Aquel que está lleno de odio en su corazón y no puede perdonar está cautivo, está atado. Aquel que quiere dejar la inmoralidad sexual y no lo puede hacer está preso. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 5, versos del 1 al 2. Éxodo 5, del 1 al 2. Dice la Biblia aquí: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso 2 dice aquí: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El enemigo no quiere dejarnos libres, sino que nos mantengamos esclavizados al pecado siempre, toda la vida. ¿Cuántas personas batallan y luchan con ciertas áreas en su vida y tratando de poder entrar a una dimensión distinta, pero no pueden porque siguen atados, siguen aprisionados? Y están ahí y no pueden liberarse, llenos del odio, llenos de rencor, llenos de envidia. De sus labios solo sale maldición porque no hay vida dentro de sus corazones. Esclavos. Desde el principio, el plan de Satanás con la descendencia de Abraham, de la cual usted y yo también hacemos parte, ha sido impedir a toda costa que nosotros, herederos legítimos de esa tierra prometida, podamos tomar posesión de ella. Porque a usted y a mí nos pertenece el título legal de esa heredad. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de Gálatas. Miremos por favor Gálatas capítulo 3 en el verso 29. Mire qué dice. Gálatas capítulo 3 en el verso 29 dice la palabra de Dios. Gálatas 3, 29 dice: y vosotros sois de Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa de Dios. ¿A cuánto les encanta esta palabra? Somos herederos según la promesa de Dios. Recordemos que en la iglesia de Gálatas había muchos hermanos griegos, y no tenían por qué sentirse menos por venir de una nación de dioses paganos. Pablo quería dejar claro que ninguna tribu, lengua o nación tenía ventaja, ni siquiera la judía, que había sido el pueblo exclusivo de Dios por siglos.
Por eso dice que no importa si eres judío, o griego, esclavo, o libre, hombre o mujer, porque somos todos de un mismo cuerpo en Cristo. Y como somos de Jesús, también somos descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Pero ¿de qué promesas está hablando en estos versículos de Gálatas el apóstol? Precisamente de la promesa que Dios le había dado a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, verso 2. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, en el libro de Romanos se nos enseña que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa estaba condicionada al cumplimiento de la ley, no, sino a la justicia que se basa en la fe. Y así lo confirma el libro de Romanos en el capítulo 4, en el verso 13. Mire qué dice Romanos, capítulo 4, en el verso 13. Dice la bendita palabra de Dios. Romanos, capítulo 4, verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ojo, esto no quiere decir literalmente del mundo que representan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque el mismo Señor se estaría contradiciendo, somos herederos del mundo. Por eso vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Este texto descarta entonces que el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a este mundo que reseñó Juan. Aquí no dice ustedes son herederos del mundo, no, de este mundo. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo entonces con la expresión herederos del mundo? Quiso decir que si creemos en Cristo Jesús, somos herederos de las promesas de Dios. Nos volvemos hijos en el Hijo y nos volvemos herederos en el heredero. Nos volvemos justos en el justo. Usted y yo somos herederos. Y esto hay que celebrarlo. Seremos una nación grande, un pueblo bendecido y seremos bendición para muchos. Gloria a Dios por siempre cumplir sus promesas, dejándonos una herencia en Cristo, que nos redimió, nos dio vida eterna y nos preparó un lugar en esa tierra prometida en los cielos, que fluye leche y miel. Mire qué dice 2 de Corintios. Miremos el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1. 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 1. Dice la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, para poder recibir esa herencia, es necesario creer en Jesucristo. Porque gracias a su muerte, el testamento se hizo válido para nosotros. Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 14 al 17, mire lo que dice, por favor, vaya conmigo. Hebreos capítulo 9, verso 14 al 17, dice la palabra, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Verso 15. Así que por eso es mediador, dice la palabra, mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, dice la Biblia, reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice el verso 16, porque donde hay testamento, ojo a esto, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y dice el verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Para heredar las promesas de Dios es vital creer en su Hijo como el único mediador. ¡Qué bendición tener a Jesús en nuestras vidas y poder servirle con gozo para su gloria! Ya somos herederos de las promesas de Dios. Pero ¿qué pasa con las demás personas? Nuestra misión es llevar este evangelio de salvación por fe a todas las naciones. Pero primero debemos comenzar por nuestra casa. Debemos trabajar arduamente para que muchos más se vuelvan herederos de las promesas de Dios. El libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 15 al 17 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versos del 15 al 17 dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba Padre, ¿sabe qué significa? Papito. Recibimos un espíritu de adopción. Es decir, ahora somos hijos. Mire lo que dice el verso 16. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Somos herederos. Yo encuentro dos tipos de mentalidades en el creyente. Uno, el que tiene la mentalidad de promesa, que se pasa toda la vida esperando que Dios actúe, esperando el tiempo de Dios. Y el que tiene mentalidad de heredero. La persona que tiene mentalidad de heredero se levanta y conquista lo que le pertenece. Imagínese usted sabiendo cada día cuando se levanta que hay una herencia que le pertenece. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar toda la vida orando, esperando que se la traigan? Por eso el Señor tiene que decirle a Israel, ¡hey, salgan! Posean la tierra, entren, conquístenla, ya yo se las he entregado, poséanla. Tienen que tomarla, mentalidad de heredero. Jesucristo, mediante el derramamiento de su sangre, nos ha hecho herederos de su perdón. Nos ha hecho herederos de su justificación, de su santificación, de su liberación. De su ministerio nos ha hecho herederos de sus dones, de sus recursos, de su poder y su nombre. Él nos dijo, mire por ejemplo el libro de Marcos capítulo 16, Marcos 16, del 17 al 18, dice la palabra. Marcos capítulo 16, del 17 al 18, dice la Biblia, escuche esto. Y estas señales seguirán a los que creen, solo a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dice la palabra del Señor, es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Usted es heredero de esta herencia, yo no sé si lo sabía. El enemigo nos quiere tener esclavizados a que pensemos que no somos nada, que olvidemos quiénes somos en el reino espiritual, para que nos sigamos comportando como esclavos y no como hijos. Dios quiere que nosotros entendamos algo.
hay una herencia que nos pertenece. Y por ser descendientes también de Abraham, esa herencia también es para usted y es para mí. Dios ha preparado una tierra que fluye leche y miel. Necesitamos entrar y poseer esa tierra. También dijo Jesús: todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 13. Dice la palabra en Juan, capítulo 14, en el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una verdad que el enemigo no quería que usted supiera. ¿Sabía usted que por ser heredero, Dios le dio autoridad a usted? Que por ser herederos, todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará, dice la palabra de Dios. Ahora, esto es importante entenderlo. Juan 1:12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando creemos en Jesús y le recibimos en nuestro corazón, dejamos de ser criaturas hechas por Dios y nos convertimos en hijos de Dios, y Dios nos da potestad. ¿A quiénes? A sus hijos. Y usted es hijo de Dios, de manera que esa autoridad también está sobre su vida. Necesita entenderlo. Y era lo que Moisés estaba diciéndole a los israelitas que habían decidido quedarse tan cerca de la tierra prometida y nunca entraron. Es terrible estar años caminando con el Señor y perder la salvación y la vida eterna. Sí. Jesús, como sus herederos, nos dio toda potestad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, dice la Biblia. Hay gente que le tiene miedo a los demonios, cuando el demonio le debe tener miedo es a usted y a mí. Los demonios tiemblan. Lucas capítulo 9, en el verso 1. Mire lo que quedó aquí registrado. Lucas capítulo 9, en el verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, no sobre algunos, y para sanar enfermedades. Les dio autoridad. Los discípulos de Jesús. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Los discípulos de Jesús tienen autoridad y poder sobre los demonios y para sanar las enfermedades, dice la palabra del Señor. Esto le dijo a Pedro y también nos recuerda a nosotros hoy en el libro de Mateo capítulo 16, en el verso 19. Mateo 16, 19 dice, mire lo que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, dice la santa y bendita palabra de Dios. Dios nos ha entregado las llaves del reino. Por eso le decía, es importante que compartamos el mensaje con otros. ¿Por qué? Porque la llave de la salvación es el Evangelio, es el predicar la palabra. Y si nosotros no predicamos la palabra con otros, lo que estamos haciendo es tomando las llaves y guardando. Entonces no permitimos ni siquiera entrar nosotros y que otros entren. Hay gente que es experta en usar las llaves, pero para sacar a la gente del propósito. No para que la gente vaya a Dios, sino para sacar a la gente de Dios. ¿Cómo vas a usar las llaves que Dios entregó? Jesús nos heredó toda potestad o autoridad sobre el cielo y la tierra. Todo lo que ates aquí en la tierra, en el cielo será atado. No es el cielo donde se hacen las cosas, es la tierra la que manda, porque Dios nos ha dado autoridad. Lo que ates aquí, allá está atado. Lo que desates aquí, allá será desatado. Vamos, iglesia, usa la autoridad que Dios ya te dio. Eres heredero, toma posesión de la tierra. Es lo que el Señor te está diciendo.
Porque muchas veces andamos como si no fuéramos hijos de Dios, temerosos, inseguros, cuando Dios nos ha dado tanto poder y tanta autoridad. Somos también herederos de Dios Padre. Dios Padre nos ha predestinado para ser herederos de sus bendiciones, privilegios, carácter, semejanza. Dios nos dio como herencia su semejanza para que pudiéramos sojuzgar o gobernar el mundo con su poder y autoridad y hacerla fructificar para Él. Dios lo dijo en el libro de Génesis. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgad es gobernar. Dios nos creó para que gobernáramos, no para que las circunstancias nos gobernaran a nosotros, no para que la serpiente nos gobernara a nosotros. Usted fue creado para gobernar. Dios le dio autoridad. También somos herederos con Cristo. Jesucristo es un heredero especial, ya que siendo Dios no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo y se encarnó en un cuerpo humano haciéndose como siervo, se humilló y obedeció hasta la muerte. Esto lo hizo merecedor de un nombre nuevo y una herencia nueva. Pero a Dios le ha placido darnos este nombre, el nombre de Jesús, esta herencia, juntamente con Cristo. Dios nos ha preparado un reino que es de Cristo Jesús y de nosotros sus herederos, y reinaremos juntamente con Él. Dice la palabra, usted es un heredero. ¡Qué inmensas y maravillosas promesas! Tantas herencias, tantas bendiciones, son tan grandes que nuestra mente humana no está todavía capacitada para comprenderla ni asimilarlas en su real y total magnitud. Pero la realidad es que están allí. Pero sin embargo, hay algo por lo cual debemos pasar para tomar estas grandes bendiciones que dice el texto de Romanos. Miremos de nuevo Romanos 8:17, por favor. Dice allí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, leyó bien. Allí dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay una condición ineludible, es el padecimiento, es el dolor, es la tragedia, es la persecución, es la burla, es el escarnio, es el juzgamiento. Yo quiero la herencia de Dios, pero no quiero que me juzguen, no quiero que me critiquen, no quiero que me señalen. Lo hicieron con Jesús. De Jesús decían que Él era satánico, porque echaba demonios. A Jesús lo crucificaron porque iba en contra de las cosas que la gente estaba habituada a escuchar. Decía la ley, el sábado no puedes trabajar porque el Señor santificó el sábado. Y Jesús dijo, pero ¿quién de ustedes, si ve que su asno cae en un pozo, no lo saca porque es sábado? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús siempre iba en contra de su religión. Por eso lo querían matar. Entonces nosotros como siervos del Señor no podemos esperar menos. La gente querrá matarnos. Pero cuando alguien no puede verter su veneno, no le queda otra opción que morirse con él por dentro. ¿Sí? Es la crucifixión. Es la muerte. Solo así se cumple la parte para que juntamente con Él seamos glorificados. Es esperanza. Esa palabra de gloria es la que nos mantiene vivos, creciendo y permaneciendo en su palabra,
soportando todo sufrimiento y dolor, porque fiel es el que prometió, que también es fiel para cumplir. Te pregunto, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? ¿Por causa de tener sus principios y su palabra en tu vida? Entonces te felicito. Estás preparando tu entrada a esas grandes herencias que Dios te ha preparado. Entra a mi casa, buen hijo fiel. Has sido fiel en lo poco, en el sufrimiento, en la aflicción, en los dolores. Entra, hija mía, al reino preparado antes de la fundación del mundo para ti. Uno de los grandes problemas del cristianismo de hoy es que nos falta la fe y la convicción necesaria para reclamar la herencia que se nos ha concedido en Cristo. Nos pasamos entretenidos en las cosas materiales de este mundo, cuando para el Señor son simples añadiduras. Jesús lo que predicó fue: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero muchas veces nos quedamos solamente en las añadiduras de este mundo, cuando lo importante es que tú y yo entremos a la tierra de las promesas. Ayer lo hablábamos, Israel donde estaba, en el monte Horeb, y en el monte Horeb era donde estaba la presencia de Dios, fue donde Dios les dio las tablas de la ley, pero Dios, el mismo Dios tiene que decirles: ya habéis estado bastante tiempo en este monte, y qué rico poder congregarnos, pero qué peligroso es que se nos convierta la congregación en una costumbre. Hay muchas personas que espiritualmente, porque la iglesia no se abrió, nunca más volvieron a buscar de Dios. Se retiraron, ya no oran, ya no buscan, porque es que la iglesia está cerrada. Pregunto, si las iglesias no las abren, ¿se pierde nuestra relación con Dios, iglesia? Porque nos acostumbramos más a la reunión, a los rituales, no a la comunión con Dios. Si la iglesia no está abierta, o si el templo no está abierto, ¿quién me impide buscar a mí la presencia de Dios en donde yo estoy? ¿Quién me impide hacerlo? Pero no, yo dejé de orar porque es que como no me predicaron, entonces yo morí espiritualmente. Entonces su confianza, ¿dónde estaba puesta? El Señor tiene que decirles: hey, iglesia, ya, salgan de ese monte Horeb, salgan de la religiosidad, de la costumbre en la que convirtieron los templos, y vayan, entren a la tierra. Las iglesias están llenas y se ven bonitas, pero es mucho más hermoso que el que esté lleno sea el cielo. ¿De qué vale que las iglesias estén llenas si el cielo está vacío de creyentes? Sal y ve y entra, posee tu herencia, tu salvación. ¿Estás plenamente convencido que si partes hoy, irás con el Señor? No, porque yo quiero un empleo, yo quiero una casa. Y créanme, eso está bien, no estoy en contra de eso. El evangelio de la prosperidad no está mal, que le digan a uno que Dios te va a bendecir, y eso está bien. Pero eso se va a quedar. Y no es que tenemos que ser conformistas. Lázaro recibió un milagro de resurrección, y después que el Señor lo sanó y lo resucitó, Lázaro se volvió a morir, porque todos nos vamos a morir en cualquier momento. Un milagro de sanidad es importante, pero es más importante un milagro de salvación. La gente pide: ore por mí, por mi trabajo, por tal cosa. Pero casi nadie pide por salvación, por arrepentimiento genuino. Sal y entra, posee, toma la herencia. Jesús, a través del derramamiento de su sangre, confirmó el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma. Ya tú y yo somos herederos, pero tienes que caminar hacia esa herencia y tomarla. ¿Sabemos nosotros que nuestros familiares son salvos, por ejemplo? ¿Tú le hablas a tus hijos de Dios? ¿Tú le hablas a tus padres de Dios? No, porque estamos entretenidos en un empleo, en una casa. Eso va a llegar, mis amados, por añadidura. Lo prometió Jesús. Jesús dijo que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién lo hará? Él.
Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios lo promete, no dice que tú las estarás buscando o alcanzándolas. Ellas te alcanzan, pero tú busca primero el reino. Busca la tierra. Entra y toma posesión de la tierra prometida, que es la salvación, que es la vida eterna. De nada sirve, mis amados, saber que tenemos una herencia si no vamos y la reclamamos. Y el Señor está clamando en lo profundo de su corazón: iglesia, sal y toma lo que te pertenece. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario no para que tú tuvieras un carro nuevo solamente. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario para que tú fueras salvos. Ve por tu herencia, entra a la tierra que fluye leche y miel. Qué terrible haber caminado todos los años con el Señor y al final de la jornada no podamos entrar a su presencia, no podamos entrar a la tierra prometida y nos quedemos excluidos de ella por estar enfocados en otras cosas. A Israel le fue concedida una herencia terrenal, la cual había sido prometida a su padre Abraham. Un derecho de tierra o morada terrenal, la cual debería ser reclamada en fe por los hijos del pacto. A nosotros se nos ha concedido una herencia eterna, una Canaán celestial por medio de Cristo. Él nos convierte en herederos de Dios y partícipes de una herencia eterna y de un reino. Entra a la tierra. Que mucha gente cuando habla de entrar a la tierra prometida solo es este año del dinero del Dios te va a dar y la empresa. No solo eso. Entra a la tierra. Apártate de los malos caminos. Santifícate para Dios. Ríndele tu vida a Dios. Arrepiéntete de todo corazón y entra a la tierra que el Señor Jesús, mediante su sangre, reservó para ti. Según lo estipulaba la ley en la antigüedad, mientras el heredero era menor de edad, en nada era diferente del siervo. Aunque fuera el dueño de todo, seguía estando bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. La llave para accesar a las riquezas del reino es una vida madura en el espíritu que reconoce su posición ahora en Cristo. Solo los herederos que alcanzan la madurez espiritual tienen la capacidad para administrar la herencia. Los que logran hacer la transición de una vida de mentalidad de esclavo a una mentalidad de heredero son hechos partícipes de una herencia eterna en Cristo. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3 y 4 dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso dice aquí la Biblia. Reservada en los cielos para vosotros. Y la gente está como las gallinas comiendo los granitos en la tierra, cuando deberíamos volar como las águilas a las alturas. Aquí no vamos a estar por siempre, mis amados. ¿Estamos seguros de entrar a la tierra de la promesa el día que partamos de este mundo? El libro de Efesios, en el capítulo 1, dice la palabra, Efesios 1:11, dice, en él asimismo, luego leo otra versión, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta versión dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido,
Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Traducción lenguaje actual. Nunca debemos olvidar que ya esta herencia estaba destinada, estaba separada y reservada para tu vida mucho antes de que tuvieras conocimiento de este hecho. Por esto fuimos predestinados según el propósito. Esta herencia nos ata ahora a una voluntad que nos motiva a cumplir la tarea que nos fue asignada. Esta voluntad consiste en que el hombre obtenga aquello que incluso antes de nacer ya Dios se lo había entregado, así que debes levantarte en fe y actuar en la voluntad del Padre que te llamó a poseer. La promesa en Cristo es tomar posesión de la herencia preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5 dice la palabra: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que, mi amado, esta palabra es una palabra poderosa. Era lo que Dios le estaba diciendo a Israel a través de su siervo Moisés. ¡Ey! Salgan del monte, vayan, entren y conquisten la tierra prometida. Así que levántate y conquista, porque nadie puede detener lo que Dios en su soberana voluntad determinó entregarte. Y si Él nos las ha entregado, nadie puede impugnar nuestro derecho, de manera que subamos y poseámosla en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que Cristo ya derrotó a todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario, garantizando así nuestra conquista y herencia en Él, como lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Claro que hay sueños, que hay metas, grandes proyectos, pero también el mundo está delante de nosotros para ser conquistado. No debemos dejar ningún país, ningún rincón del mundo, sin que sean sometidos al señorío de Cristo. Solo tenemos que cobrar el suficiente valor para seguir adelante y ganaremos para Jesús hogares oscurecidos y corazones empedernidos. Nunca dejemos que la gente que está en el pozo de la desesperación o en un angosto callejón muera, porque no tenemos la suficiente fe en Jesús y en su evangelio para subir y poseer la tierra. Ningún lugar es demasiado entenebrecido. Ninguna persona es tan profana como para estar más allá del poder y del alcance de la gracia de Dios. Así que fuera de aquí, cobardía. La fe marcha en este día a la conquista. Vayan y posean lo que el Señor les ha entregado. Una tierra que fluye leche y miel. Un lugar para nosotros en su reino, a su lado por la eternidad. Quiero finalizar con esto. Si la tierra prometida quieres heredar, la deberás conquistar. Sí. Dios pudo haberlos introducido, vaya, entren acá. No, ellos tenían que hacerlo. Ojo, y había gigantes en la tierra, pero ellos tenían que derrotar. Esto es algo que se gana, con esfuerzo, trabajando duro, con compromiso. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, mi amado. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús, porque a través de esta palabra solo vemos tu gran amor y vemos tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Nos amas tanto que nos llamas la atención y nos dice: hey, ¿hasta cuándo vas a estar ahí en esa misma posición de religiosidad? Lleno de tantas cosas, de tanta amargura, lleno de tanto resentimiento. ¿Hasta cuándo? Hoy es necesario que salgas de ese lugar, de ese monte, que vayas y poseas. Es una herencia que es tuya, es una herencia que te pertenece. Padre amado,
Creemos en el nombre poderoso de Jesús que hay muchas cosas que necesitan ser puestas en orden en nuestra vida. Porque muchas veces damos por sentado que si asistimos solamente a la iglesia o recibimos un mensaje, ya es más que suficiente, pero necesitamos seguir trabajando en nuestra vida. Necesitamos seguir arrancando de nuestros corazones aquellas cosas que nos sirven y que nos pueden hacer perder la tierra de las promesas. Yo lo que menos quiero es perderme la oportunidad, el privilegio de poder estar contigo eternamente. Gracias, Jesús, porque tú viniste a este mundo con un propósito. No es para que tuviéramos una religión, sino para que tuviéramos contigo una relación. Viniste a darnos salvación. Este es tu plan. Y hoy nos recuerdas a través de tu santa y bendita palabra que hay una tierra. Y que muchas veces nos perdemos por estar entretenidos en otras cosas, en las migajas que ofrece este mundo. Tú dijiste en tu palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, y es lo que queremos hacer, tu voluntad. Así que hoy tomo la decisión de entrar a esa tierra de las promesas. Si es necesario cambiar lo que tenga que cambiar, si es necesario quitar lo que tenga que quitar, yo sé que con tu ayuda lo lograremos. Pero necesitamos seguir profundizando en ti. Tu palabra dice, sin santidad nadie podrá verte. Y yo quiero verte. Y esa santidad, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a ti de todo corazón, la podemos recibir de parte de Jesús, que fue quien pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Que pueda haber arrepentimiento en nuestros corazones, arrepentimiento genuino, para no seguir en la misma vida de siempre, para tomar decisiones que nos lleven a un cambio de vida, a comportarnos de manera diferente, a ser portadores de bendición donde quiera que nosotros vayamos. Te damos gracias y te bendecimos, porque si tú nos extiendes esa invitación hoy es porque tú deseas y anhelas con todo el corazón que podamos entrar a esa tierra de las promesas. Nuestros hijos necesitan entrar a la tierra de las promesas. Nuestros padres necesitan entrar a la tierra de las promesas. Nuestros hermanos, no podemos dejar a ninguno de ellos. Necesitamos trabajar, necesitamos seguir adelante hacia esa tierra que fluye leche y miel. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué poderoso, tenemos una herencia. Y a veces el enemigo nos confunde pensando que solo es dinero, cosas materiales. Es bueno que no nos falte nada, que Dios nos provea todo lo material, pero de nada sirve si nuestras almas se pierden al momento de partir de este mundo. Nunca olvides, hay una tierra prometida para ti, hay un lugar en los cielos reservado para ti. Lucha por ello, avanza por ello, y no permitas que el enemigo te robe la bendición de poder estar con él. No te quedes más allí, avanza, sigue avanzando. La Biblia dice, la obra que Dios comenzó a hacer en nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Qué significa? Que la obra todavía está inconclusa, que el Señor necesita seguir trabajando. Es un error creer que porque asistimos los domingos a la iglesia o no sabemos unos cuantos versos bíblicos, entonces ya no hay más nada que hacer. Necesitamos todos los días aprender, necesitamos todos los días arrepentirnos, necesitamos todos los días cambiar, y sobre todo ahora que la muerte está tan cerca con esta pandemia. Ve por la tierra prometida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Suscríbase, por favor, al canal, cuéntele a sus amigos para que también lo hagan. Dele clic a la campanita de notificaciones para que usted pueda enterarse cuando nosotros volvamos a publicar un nuevo video. Dele me gusta también a esta página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, porque mi perfil personal se llega solo a 5,000 contactos, pero esta página de Verdades Eternas con Humberto Cancio no tiene límites, entonces podemos llegar a muchas más personas. Pero la manera como usted queda conectado allí con Verdades Eternas es dándole me gusta a la página. Así es. Mis amados, muchas gracias. Nos encontramos mañana, si Dios permite, en punto de las 5:45 de la mañana. No te olvides, eres heredero. Ve, levántate y reclama tu herencia. Un abrazo fuerte para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... A la hora de hacer un obsequio, existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas. Diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio.